Capítulo 16. La situación da un giro drástico. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/116. Todas las noches, no faltaban cultivadores de la familia Mu que acudían al lago Fenio para cazar pájaros. En su mayoría eran jóvenes cultivadores en las primeras etapas del refinamiento de Lee. Los cultivadores adultos más capaces de la familia Mu se encontraban principalmente en la mina de cobre púrpura. Los halcones pescadores que se encontraban a las puertas de sus casas eran solo bestias semiespirituales, que representaban poca amenaza para los cultivadores de refinamiento de I. Esta tarea de bajo riesgo que podía reportar puntos de contribución era aceptada con gusto por los miembros de la familia, incluidos algunos artistas marciales mortales. Sin embargo, estos halcones pescadores semiespirituales no eran fáciles de atrapar. En primer lugar, las orillas del lago Fenio se extendían a lo largo de cientos de kilómetros y el número de cultivadores era limitado, lo que hacía imposible vigilarlo todo. Los halcones pescadores poseían un cierto grado de inteligencia espiritual y solo actuaban durante la noche. En segundo lugar, los halcones pescadores podían volar y bucear con destreza, y tenían una vista mejor que la de los humanos. Aunque los halcones pescadores no eran rivales para los cultivadores de refinamiento de I, solo se alimentaban de los peces espirituales del lago. Los cultivadores humanos serían detectados por los halcones pescadores antes de acercarse, lo que dificultaba su captura tanto en el aire como bajo el agua. Separémonos para buscar. Lan Chanan se detuvo a la orilla del lago y sugirió. De acuerdo. A ver quién atrapa un pájaro primero. Liergo estaba lleno de entusiasmo y se zambulló en el agua del lago con un plop. No me extraña que no pueda atrapar ningún pájaro. Lan Chanan no entró en el agua, sino que utilizó una técnica de cuerpo ligero para rodear las orillas del lago Fenio. De vez en cuando, se detenía para observar las zonas cubiertas de juncos junto a la orilla. Con varios cientos de años de experiencia en dos vidas, Lan Chanan entendía un poco el arte del rastreo. Después de completar un círculo, Lan Chanan se detuvo bajo un árbol sombreado a la orilla del lago. Apoyado contra el tronco, practicó la técnica Evergreen, suprimiendo su aura. Su presencia se redujo enormemente, como si se hubiera convertido en una extensión de las ramas del árbol. Media hora más tarde. En la noche, un ave acuática de color marrón grisáceo, con un cuello grueso y un pico puntiagudo, descendió silenciosamente del cielo. Este halcón pescador miró a su alrededor, preparándose para zambullirse en el agua. ¡Zas! ¡Smack! Una piedra atravesó el aire como un rayo y golpeó el vientre del halcón pescador. El halcón pescador chilló mientras su vientre explotaba en un agujero sangriento y caía al lago. 1. Lan Chanan caminó sobre el agua y recogió el cadáver del halcón pescador. Utilizando una técnica de purificación del agua, enjuagó la sangre, selló el cuerpo en una bolsa y lo guardó en su bolsa de almacenamiento. Después de terminar todo esto, Lan Chanan cambió de lugar de nuevo. Continuó acechando como un zorro que acecha a los conejos. A lo largo de la noche, Lan Chanan cazó 4 águilas pescadoras. Liergo no consiguió nada. Hermano mayor Lan, ¿puedes darme algunos consejos? En lo que respecta a la caza de aves, Ergo estaba completamente convencido de la experiencia de Lan Chanan. ¿Puedes hacer estas 3 cosas? Primero, analizar los hábitos de vida de los halcones pescadores para encontrar los mejores lugares para emboscarlos. Segundo, ¿tu escondite puede evadir la vista de los halcones pescadores? Tercero, ¿puedes atacar rápido, con precisión y letalmente en un solo golpe decisivo? Después de escuchar los 3 puntos, Liergo se sintió completamente desanimado. El personal que gestionaba el pabellón de refinamiento intentó disuadir a Lan Chanan en repetidas ocasiones. Un cultivador que está empezando a refinar el I tendrá dificultades para controlar un arma mágica de grado medio. Con esos puntos de contribución, sería mejor que los cambiara por píldoras para romper el cuello de botella. Este miembro del personal tenía razón. Las armas mágicas de bajo y medio grado correspondían a la etapa de refinamiento del I. Las armas mágicas de grado superior y máximo correspondían al reino del establecimiento de los cimientos. Incluso en la etapa intermedia del refinamiento del I, solo se podía controlar un arma mágica de grado medio o 2 de grado bajo simultáneamente.
El maná y el espíritu limitaban doblemente las restricciones del uso de un arma mágica. Lan Chanan insistió en cambiarla por el arma mágica de grado medio escudo de roca, con la excusa de que la guardaba para usarla más adelante. En realidad, el sentido espiritual de Lan Chanan era comparable al de la etapa avanzada de refinamiento de Li, suficiente para controlar un arma mágica de grado medio. Sin embargo, no podía usarla durante mucho tiempo debido a la limitación del maná. Tras comprar 3 armas mágicas de una sola vez, Lan Chanan regresó y las refinó, lo que aumentó enormemente su sensación de seguridad. El arma mágica pañuelo que obtuvo al matar a la hada rosa púrpura también había sido refinada previamente por Lan Chanan utilizando su maná. Además de las armas mágicas, Lan Chanan también acumuló docenas de talismanes de alta calidad. Todos eran talismanes de primer rango de grado medio o superior. Incluso un cultivador de refinamiento de avanzado se sentiría incómodo ante tantos talismanes poderosos. Después de terminar de almacenar todo. Mientras continuaba con su cultivo, Lan Chanan también vigilaba la situación entre las familias Mu y Zeng. Primero estaban los halcones pescadores. En los últimos días, la familia Zeng había retirado repentinamente a los halcones pescadores. Según se informa, las pérdidas de la familia Zeng por culpa de los halcones pescadores eran bastante grandes, por lo que ya no valía la pena. El momento coincidió con el momento en que Lan Chanan, el llamado experto en caza de aves, dejó de cazarlos. Lo siguiente fue la situación en las minas. Las minas estaban bastante lejos, situadas en medio de las cordilleras entre los territorios de las dos familias. La información no era muy precisa. Lan Chanan oyó que los cultivadores más jóvenes de las dos familias estaban en un punto muerto en los túneles mineros, con más de un anciano de cada lado supervisándolos. Varios días después, Liergou trajo buenas noticias. Su segundo hijo, Muersun, había sido sometido a pruebas y se había confirmado que poseía una raíz espiritual de bajo grado. Liergou estaba encantado. Entre ese grupo de semillas espirituales, él era el primero en tener un descendiente con una raíz espiritual. El hijo mayor de Liergou se llamaba Mujifan y ya tenía más de 7 años, pero era una persona normal y corriente. Su segundo hijo, Muersun, acababa de cumplir 6 años. También tenía un tercer hijo de 3 años y una hija de 1. ¡Enhorabuena! Para celebrar la ocasión, Lan Chanan incluso asistió al banquete de Liergou. Este tipo sí que es capaz. Los demás brotes espirituales presentes se sintieron bastante amargados. Poco después, Liergou recibió una recompensa del jefe de la familia. Una píldora de Ipuro, exactamente la píldora que había soñado para romper el cuello de botella. Al ser el primero en tener un hijo y el primero en tener un hijo con raíz espiritual, Liergou cosechó las recompensas de ambos. Este chico tiene mucha suerte, pensó Lan Chanan conmovido. Originalmente había pensado que, dado que Liergou estaba frenado por un cuello de botella, utilizaría su ventaja de recultivo para alcanzar primero la etapa intermedia de refinamiento de I. 10 días después. Capítulo 17. Protegiendo el jardín de hierbas, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/101. Quien podría haber imaginado que Liergou, antes tan lleno de vigor, estaría ahora abrumado por el dolor? Lan Chanan suspiró ante la impermanencia de la vida. Incluso cuando uno está en la cima de la gloria, nunca debe volverse arrogante. No tienes por qué ser tan pesimista, dijo Lan Chanan. Hermano mayor Lan, conozco mi propia capacidad de combate. Ir a la zona minera del frente es una incertidumbre entre la vida y la muerte, dijo Liergou con amargura. No tenía confianza en volver con vida, por lo que buscó a la persona en la que más confiaba, Lan Chanan, para confiarle su voluntad. En realidad, tienes una ventaja. ¿Qué ventaja?, preguntó Liergou, desconcertado. Tienes una clara conciencia de ti mismo y conoces tus propias fortalezas. Liergou carecía de valor, era débil en el combate y no tenía experiencia real en la batalla. Hermano mayor Lan, ¿hemos llegado a este punto y todavía te burlas de mí? Para ti, esto puede que no sea algo malo para sobrevivir. Los cultivadores temen sobre todo la confianza excesiva, mirar con arrogancia a sus compañeros y menospreciar a los cultivadores ordinarios.
Muchos cultivadores con talento han fracasado por descuido, suspiró Lan Chanan, sacando 2 talismanes de su bolsa de almacenamiento y entregándoselos a Liergo. Estos son talismanes de curación y velocidad del viento, hermano mayor, solo puedo ayudarte hasta aquí. Después de todo, se conocían desde hacía 8 largos años. Quizás esta sería la última vez que vería a Liergo. Lan Chanan no fue demasiado tacaño y le dio 2 talismanes de grado medio. Hoy en día, en la familia Mu, se le consideraba un maestro talismán de primer rango mayor, que ocasionalmente refinaba talismanes de grado medio. Gracias, hermano mayor, dijo Liergo aceptando los talismanes, sin dejar de mirar a Lan Chanan con expectación. Está bien, te lo prometo, suspiró Lan Chanan. Si realmente llega a eso, haré lo que pueda para cuidar de tu esposa y tus hijos. Solo entonces Liergo esbozó una sonrisa, sintiendo que un gran peso se le quitaba del corazón. Antes de despedirse, no pudo evitar preguntar. Hermano mayor Lan, ¿no debería haber cambiado mi nombre? Antes de cambiarse el nombre, Liergo tenía una vida tranquila y no conocía los problemas. Pero después de cambiarse el nombre por Li Chanlin, tenía un pie en el abismo. El destino, la fortuna, los misterios profundos, ¿quién puede entenderlos realmente? Lan Chanan negó con la cabeza, incapaz de responder. Después de todo, en su vida anterior, él era simplemente un cultivador del reino de formación del núcleo, no un gran cultivador. Había demasiadas cosas en el mundo de la cultivación que no podía comprender. Al día siguiente, Liergo abandonó la villa Feiyue y siguió a los cultivadores jóvenes y de mediana edad de la familia hasta la zona minera de cobre púrpura. Lan Chanan observó su espalda mientras se alejaba. Después de reflexionar durante un largo rato, miró hacia el centro del lago Luna Púrpura, donde se divisaba vagamente el contorno de la isla del Corazón de Luna. Allí era donde residía el ancestro fundador de la familia Mu. El alma de Lan Chanan era extraordinaria, y también era capaz de dejar que la marca del alma que se iluminó en la primera vida de la estela de los 9 sellos se sumara a ella, elevando su sentido espiritual un nivel. Podía sentir que el patriarca ancestral de la familia Mu todavía estaba presente, pero su aura se debilitaba día a día. Años atrás, en el valle de Him-Yun, Lin-Yi había preguntado por los rumores que decían que el ancestro de la familia Mu no viviría más de 10 años. Según la percepción remota de Lan Chanan, la estimación no estaba muy lejos, probablemente le quedaban entre 3 y 5 años. Liergo salió de su reclusión, habiendo avanzado al 4º nivel de refinamiento de I, convirtiéndose en uno de los cultivadores de refinamiento de I de nivel intermedio más jóvenes de la familia. El recién ascendido Liergo estaba lleno de vigor y confianza. Organizó otro banquete de celebración. Los demás cultivadores se sintieron molestos por tener que llevar regalos otra vez. Pero tampoco se atrevían a ofender a Liergo. En la etapa intermedia de refinamiento de Li, ahora era una figura importante en la familia. En el banquete, Liergo anunció un asunto. Iba a cambiar su nombre por Li Chanlin. Este nuevo nombre parecía inspirado en el de Lan Chanan. Al estar en la etapa intermedia de refinamiento de Li, el vulgar nombre Ergo, que significa segundo perro, era bastante impropio. Todos entendieron los pensamientos de Liergo. Li Chanlin, a Lan Chanan le costaba acostumbrarse al repentino cambio de nombre de Ergo. Hermano mayor Lan, ¿qué te parece mi nuevo nombre? El recién bautizado Liergo estaba eufórico, bebiendo en exceso y bastante borracho. Durante el banquete, Lan Chanan quiso decir algo, pero se contuvo. Tenía la intención de decirle a Liergo que el nombre real y el nombre dao de un cultivador inmortal no se podían cambiar a la ligera. Se trataba de cuestiones relacionadas con la suerte e incluso con el destino. Algunos nombres resonaban armoniosamente con el cultivador, como un pez en el agua. Los nombres que no encajaban tendrían destinos conflictivos. Medio mes después. Hermano mayor Lan, Li se acercó llorando a gritos. Lan Chanan se alarmó. ¿Qué ha pasado? Después de preguntar, Lan Chanan se enteró de una mala noticia. En la zona minera, las familias Mu y Zeng se habían enfrentado, sufriendo importantes bajas. La familia Mu necesitaba urgentemente reponer su mano de obra y estaba reclutando a los cultivadores más jóvenes y capaces de la familia. Se centraban principalmente en aquellos que se encontraban en la etapa intermedia de refinamiento de Li. Por desgracia,
Li acababa de avanzar a la cuarta capa de refinamiento de Eli y fue reclutado por la familia. Hermano mayor Lan. Si muero, espero que puedas cuidar de mi mujer y mis hijos. Li suplicó entre lágrimas y mocos, dejando a un lado si podía hacer las dos primeras. En los últimos días, cuando por suerte se había encontrado con halcones pescadores, su velocidad y precisión al lanzar eran tan malas que, para cuando lanzaba una bola de fuego, los halcones pescadores ya habían huido lejos. Lan Chanan se enfrentaba a los halcones pescadores lanzando su arma oculta con el arte marcial golpe de llamas sin fluctuaciones de aura. Durante los días siguientes, Lan Chanan pudo cazar varios halcones pescadores cada noche. Los rumores sobre un experto en caza de aves acababan de empezar a extenderse, cuando Lan Chanan se retiró y pasó a la clandestinidad. Este tipo de actividad de bajo riesgo y alta recompensa estaba bien para hacerla de vez en cuando. Lan Chanan temía que, si seguía así, podría provocar la enemistad de quienes controlaban a los halcones pescadores. Cada halcón pescador podía cambiarse por 5 puntos de contribución. En solo unos días de trabajo, Lan Chanan había cambiado más de 100 puntos. Si añado los 100 puntos de contribución que gané dibujando talismanes extra durante los últimos 2 años, he acumulado más de 200 en total. Suficiente para cambiar por armas mágicas de mejor calidad en el pabellón de refinamiento. Después de regresar a la familia, Lan Chanan calculó mentalmente. Ahora que había resurgido la disputa entre las dos familias de cultivadores, era importante prepararse para lo peor y reforzar sus capacidades de autodefensa. Anteriormente, cuando Liergo quiso comprarle cadáveres de halcones pescadores a Lan Chanan para ganar puntos de contribución con los que comprar píldoras para romper el cuello de botella, Lan Chanan se negó. Aunque él y Liergo eran buenos amigos, no llegaban al punto de ser como padres. Desde que se convirtió en maestro de talismanes, durante los últimos 3 años Lan Chanan había vivido bastante cómodamente en la familia Mu. Por los materiales para dibujar talismanes que la familia Mu le proporcionaba anualmente, mantenía un nivel normal de calidad y tasa de éxito en apariencia. Cualquier material sobrante se convertía en ingresos adicionales para él. Cada pocos meses, Lan Chanan iba al edificio Septiembre para vender algunos talismanes. Su situación financiera mejoraba constantemente. Ahora, Lan Chanan había ahorrado entre 200 y 300 piedras espirituales. Esto se debía a que Lan Chanan era cauteloso y temía llamar demasiado la atención. Tenía una gran cantidad de talismanes sin vender en su bolsa de almacenamiento que no había liquidado por completo. El tiempo volvió a llegar a mediados de mes. Con fondos suficientes, Lan Chanan fue al edificio Septiembre. El edificio Septiembre era solo un pequeño lugar de comercio dentro de la familia, no un lugar de alto nivel. Allí no se podían comprar armas mágicas de grado medio. Para las armas mágicas de grado medio, había que ir al pabellón de refinamiento de la familia e intercambiar puntos de contribución. Lan Chanan pasó mucho tiempo mirando en el edificio Septiembre antes de comprar 2 armas mágicas de bajo grado relativamente buenas. Una era una hoja de oro oscuro y la otra era 7 agujas ingeniosas. La hoja de oro oscuro era un arma mágica ofensiva estándar fabricada con un material duradero, considerada un producto de calidad entre las armas de baja calidad. Las 7 agujas ingeniosas eran un conjunto de 7 artefactos con forma de aguja, cada uno tan largo como un palillo, pero mucho más delgado y afilado. ¿El conflicto familiar ha provocado que suban los precios de las armas mágicas? Por estas 2 armas mágicas de baja calidad, Lan Chanan gastó más de 200 piedras espirituales de baja calidad. Normalmente, un arma mágica de baja calidad solo costaría 60 o 70 piedras espirituales. Al día siguiente, Lan Chanan fue al pabellón de refinamiento de la familia. Gastó 200 puntos de contribución para intercambiarlos por un arma mágica defensiva de calidad media llamada escudo de roca. Sí, necesito recuperarme durante 1 año. El maestro de la familia me pidió que también cuidara del jardín de hierbas mientras tanto. Después de todo, este es un lugar importante para la familia, y el anciano que lo custodiaba anteriormente ha ido al frente. La voz de Mu Yonfei era baja y ligeramente ronca. Ya no era la estrella en ascenso de la familia de hacía 8 años. Mu Yonfei era 2 años mayor que Lan Chanan, estaba en el pico del 6º nivel de refinamiento de Eli y era considerado uno de los jóvenes más prometedores de la familia. Lan Chanan pensó en silencio,
Incluso los heridos están siendo enviados al frente. Parece que la familia Mu realmente carece de mano de obra. Unos días más tarde, Lan Chanan se había adaptado a la vida en el jardín de hierbas. La energía espiritual del jardín de hierbas no se podía comparar con la de la mansión Luna Púrpura. Sin embargo, la rica esencia espiritual de las plantas y los árboles de allí complementaba el cultivo de Lan Chanan de la técnica ancestral de los árboles siempre verdes basada en la madera. Por lo tanto, su velocidad de cultivo no era menor que en la mansión Feiyue, que tenía una rama espiritual de primer grado debajo. Durante esos días, Lan Chanan se familiarizó con Mu Yunfei y le preguntó por la situación en la zona minera del frente. En lo profundo de la zona minera de cobre púrpura, habían descubierto yacimientos de cobre corazón púrpura. El cobre corazón púrpura no estaba incluido en el acuerdo original entre las dos familias para repartir los recursos a partes iguales. Además, la distribución del cobre corazón púrpura era muy dispersa y la cantidad era relativamente pequeña, lo que facilitaba su acaparamiento privado. En la actualidad, los cultivadores de ambas familias utilizaban sus propios medios para extraer el cobre corazón púrpura, lo que ocasionalmente daba lugar a conflictos. No intervino la familia Zhou, domadora de bestias, que actuaba como árbitro en aquel entonces. Para detener esto, preguntó Lan Chanan con curiosidad a Mu Yunfei. La familia Zhou, domadora de bestias, se burló Mu Yunfei. Es evidente que están parcializados con la familia Zheng. Un par de hermanas con raíces espirituales de la familia Zheng se casaron con el joven maestro de uno de los linajes de la familia Zhou. La familia Zhou, domadora de bestias, como una de las 7 grandes familias, tenía un miembro del reino de la formación del núcleo residiendo en la familia, con casi 10 cultivadores del establecimiento de la fundación. Sus fuerzas eran vastas y las facciones ramificadas dentro de la familia también eran bastante complicadas. Afortunadamente, solo una de sus ramas estaba siendo atraída por la familia Zheng, de lo contrario, la familia Mu tendría que rendirse directamente. La razón por la que Mu Yunfei dijo que la familia Zhou era parcial era porque la familia Zheng tenía más cultivadores jóvenes y de mediana edad, y su antepasado aún le quedaban entre 20 y 30 años de vida en un estado mejor. Si la familia Zhou no defendía la justicia, con un desgaste tan prolongado, la familia Zheng tendría la oportunidad de invadir gradualmente y absorber los activos de la familia Mu. No tienes que preocuparte, mi familia Mu y la familia Juan de la hoja de arce están en contacto, existe la posibilidad de un matrimonio conjunto. La familia Juan tiene 3 cultivadores de establecimiento de la fundación y son una fuerza muy poderosa. Al parecer, dándose cuenta de la preocupación de Lan Chanan, Mu Yunfei reveló esta información. ¿La familia Juan de la hoja de arce, un matrimonio conjunto? Lan Chanan reflexionó pensativo. Parecía que tanto la familia Zheng como la familia Mu estaban tratando de reunir aliados poderosos. Sed ágiles con las manos y los pies. Recoged esas hierbas de orquídea brumosa, el maestro Ge está esperando para refinar las píldoras. Ese día, mientras Lan Chanan charlaba con Mu Yunfei, una voz impaciente y ronca llegó desde el campo de hierbas que no estaba muy lejos. Este juicio no se basaba únicamente en su sentido del alma, sino también en la aguda percepción del aura del tiempo y la longevidad de la técnica de los árboles antiguos siempre verdes. La conclusión de Lan Chanan era que, mientras este ancestro de establecimiento de la fundación se mantuviera estable, mantendría una actitud de esperar y ver qué pasaba, sin apresurarse a marcharse. Pero en 3 o 5 años, si la familia Mu no produce un nuevo cultivador de establecimiento de la fundación, definitivamente no podrán proteger la vena espiritual de segundo grado. En ese momento, Lan Chanan retiró la mirada y planeó en silencio varios planes de contingencia en su corazón. 2 meses después. No hubo noticias de Liergou en el frente. Dado que la zona minera estaba bastante lejos, como forastero, Lan Chanan recibía información relativamente limitada. Sin embargo, de vez en cuando regresaban cultivadores heridos, mientras que los cultivadores más jóvenes de la familia Mu eran enviados al frente. La tensa situación acabó afectando a Lan Chanan. ¿Ir a vigilar el jardín de hierbas? Ese día, mientras Lan Chanan entregaba un lote de talismanes, recibió una orden de los altos mandos de la familia Mu. Dado que su cultivo ni siquiera había alcanzado la etapa intermedia de refinamiento de Li, la familia no lo enviaría al frente a menos que fuera absolutamente necesario como maestro de talismanes. Pero, aparte del frente minero,
la familia Mu también tenía algunos activos que necesitaban protección, como el jardín de hierbas, los campos espirituales y los recursos hídricos. La familia Mu tenía un jardín de hierbas situado en un valle montañoso a 200 millas de la mansión de la Luna Púrpura. Como estaba relativamente cerca de la residencia de la familia, proteger el jardín de hierbas era comparativamente más seguro. El jardín de hierbas está situado en un terreno espiritual con una formación que atrae espíritus. Allí podrás cultivar y fabricar talismanes, al tiempo que ayudas a la familia a proteger el jardín, explicó el mayordomo de la familia que acompañaba a Lan Chanan al jardín de hierbas. Lan Chanan no tenía motivos para negarse. Dado que Liergo había ido al frente, era razonable que él se encargara de algunas tareas logísticas en el jardín de hierbas. Debido a la corta distancia, Lan Chanan montó su espada dorada negra y voló directamente al jardín de hierbas. Lo acompañaban 2 o 3 jóvenes cultivadores de la familia Mu, aproximadamente en el segundo nivel de refinamiento de Li. El valle montañoso donde se encontraba el jardín de hierbas tenía una formación energética natural que reunía la esencia del sol y la luna, ideal para el cultivo de hierbas medicinales. Todo el jardín de hierbas abarcaba miles de acres y estaba protegido por una formación de primer grado. Aparte de las zonas de cultivo divididas, había una pequeña zona similar a un pueblo con casas construidas cerca de un arroyo en el jardín de hierbas. Al entrar en el jardín de hierbas, a cada persona se le asignaba una cabaña de madera independiente. Las condiciones no eran tan buenas como las de la mansión Luna Púrpura. Lan Chanan. Al oír que alguien lo llamaba, Lan Chanan se volvió para mirar. Era un joven manco con un rostro familiar, con el cuerpo envuelto en vendajes en varios lugares. Mu Yonfei, Lan Chanan recordó la identidad del apuesto joven por su rostro. 8 años atrás, Mu Yonfei había escoltado a su grupo de semillas espirituales de regreso a casa y les había repartido piedras espirituales por el camino. Se consideraba que los dos habían luchado codo con codo anteriormente. En aquel entonces, con su primer nivel de cultivo de refinamiento de Li, Lan Chanan había matado a un cultivador de la familia Zhen que tenía el tercer nivel de refinamiento de Li, lo que le valió los elogios de Mu Yonfei. Hermano Yonfei, tu brazo, podría ser de la zona minera del frente. Lan Chanan se sorprendió un poco. Hermano Chanan, empezaste tarde, pero tu cultivo siempre ha mejorado de forma constante, lo cual ya es admirable, dijo Mu Yonfei, con expresión ligeramente sombría. Lan Chanan se daba cuenta de que Mu Yonfei llevaba muchos años estancado en la sexta capa de refinamiento de Li, sin poder avanzar a la etapa avanzada. En comparación con el progreso lento pero constante de Lan Chanan, este tipo de estancamiento era realmente desalentador. Con la tenacidad del hermano Yonfei, si en el futuro consigues una píldora para romper el cuello de botella, seguro que podrás superarlo, dijo Lan Chanan para consolarlo. Las píldoras para romper el cuello de botella en la etapa avanzada del refinamiento de Li eran muy escasas en la familia Mu, e incluso aquellos que habían hecho contribuciones tenían que hacer cola para conseguirlas. Además, con Mu Yonfei sin un brazo, cada avance en el reino en el futuro sería más difícil de lo normal. Durante los días siguientes, Lan Chanan deambuló por el jardín de hierbas para relajarse. Había habido batallas ocasionales en la zona minera de primera línea durante medio año, pero por suerte no se habían intensificado. Al menos, no habían aparecido cultivadores de establecimiento de la fundación. Los ancianos de ambas familias también se mostraron relativamente moderados. Hace 2 meses, Liergo regresó a la familia para recuperarse como cultivador herido. La lesión de Liergo era bastante peculiar. Tenía una pierna rota, pero no se la había causado un ataque enemigo. En cambio, se la rompió accidentalmente mientras se retiraba de una batalla perdida. La única lesión real que sufrió en combate fueron algunas heridas leves en la carne. Hace medio mes, Liergo acudió al jardín de hierbas específicamente para dar las gracias a Lan Chanan y le suplicó que le vendiera talismanes de velocidad superior. Para los maestros de talismanes ordinarios, la probabilidad de producir talismanes de calidad superior era muy baja, por lo que Lan Chanan le dijo que era difícil y que se los vendería si tenía alguno en el futuro. Según Liergo, tuvo la suerte de contar con el talismán de velocidad del viento de primera calidad de Lan Chanan, ya que su efecto superó todas las expectativas. Sin embargo, fue precisamente porque la velocidad era demasiado alta que Liergo se rompió accidentalmente la pierna mientras se retiraba al campamento principal.
Afortunadamente, Liergo ganó medio año para recuperarse de sus heridas, durante el cual pudo regresar con su familia y reunirse con su esposa e hijos. Medio mes después, un mayordomo de la familia acudió al jardín de hierbas para convocar a Mu Yunfei a la zona minera del frente. Tras un año de recuperación, Mu Yunfei acababa de recuperarse de sus heridas. «Cuídate, hermano Yunfei», dijo Lan Chanan juntando las manos, sintiendo una punzada de pena en el corazón. Apenas se había curado y ya tenía que volver al frente. Mu Yunfei no mostró resentimiento alguno mientras se preparaba para partir con el mayordomo. «No hay prisa, tengo algo que anunciar», dijo el mayordomo con una sonrisa, dirigiendo la mirada a Lan Chanan. A partir de hoy, Lan Chanan se encargará de vigilar el jardín de hierbas. Vigilar el jardín de hierbas, Lan Chanan parpadeó, sin esperarse eso en absoluto. ¿Por qué la familia Mu iba a dejar que un forastero como él se hiciera cargo de vigilar el jardín de hierbas? Lan Chanan, no lo rechaces. Es el resultado de que el cabeza de familia haya rechazado todas las objeciones, sonrió el mayordomo. El cabeza de familia tiene una alta opinión de ti, tranquilo ante el peligro, prudente en tus pensamientos. Lan Chanan había subestimado la audacia de Mumaode. Mumaode sabía que la lealtad de Lan Chanan no era suficiente y que, si lo reclutaba a la fuerza para el frente, podría ser contraproducente. ¿Quién es ese? Lan Chanan miró hacia un anciano con una túnica antigua y bolsas en los ojos que se encontraba a lo lejos. No se había dado cuenta antes de que en realidad había un anciano de 7º nivel de refinamiento de Yi en el jardín de hierbas. Ese es el refinador de píldoras He-Yi, uno de los 4 ancianos invitados de la familia. Como últimamente necesitamos urgentemente píldoras espirituales, el anciano He se ha quedado en el jardín de hierbas para tener más fácil acceso a los materiales para refinar las píldoras, explicó Mu Yunfei con respeto en su rostro. Lu Chanan se dio cuenta de que era un alquimista mayor, no era de extrañar que tuviera un temperamento tan feroz, ladrando órdenes a unos cuantos jóvenes cultivadores de la familia Mu como si fueran sus nietos. Después de que el refinador de píldoras He se marchara, Mu Yunfei bajó la voz y dijo: «El anciano He tiene mal genio, debes tener cuidado con él y no provocarlo». El anciano He es un viejo conocido del antiguo antepasado, incluso el cabeza de familia tiene que deferirle en cierta medida. Gracias por el recordatorio, hermano Yunfei. Lan Chanan asintió. Estaba en el jardín de hierbas para ayudar en la defensa y cultivarse sin llamar la atención. No necesitaba interactuar con el anciano He. Al estar en la zona trasera del jardín de hierbas, todo permanecía tranquilo, sin perturbaciones. Lan Chanan cultivó tranquilamente allí durante más de medio año. Ese día, mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en su habitación, absorbiendo la esencia espiritual de las plantas y los árboles a través de su cultivo, Lan Chanan abrió de repente sus ojos negros como el azabache. La cima de la tercera capa de refinamiento de Li. Desde que había vuelto a cultivarse, básicamente no tenía obstáculos en la etapa de refinamiento de Li. Esto significaba que podía avanzar a la etapa intermedia del refinamiento de Li en cualquier momento. Capítulo 18. El refinador de píldoras He-Yi, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/78. Lan Chanan consideró si debía contenerse primero y no avanzar a la cuarta capa del refinamiento de Li. Porque dentro de la familia, los cultivadores jóvenes y de mediana edad en la etapa intermedia del refinamiento de Li serían convocados en su mayoría a la zona minera del frente. Pero después de pensarlo bien, decidió no contenerse. En primer lugar, al avanzar a la etapa intermedia del refinamiento de Li, el maná aumentaría significativamente. Para Lan Chanan, que estaba recultivando, su fuerza aumentaría en gran medida. En segundo lugar, esto también era una prueba. Si incluso un maestro de talismanes tan talentoso como él era convocado al frente, significaba que la situación había llegado a un punto desesperado. Si ese era el caso, Lan Chanan no tenía motivos para permanecer en la familia Mu. Si realmente quería marcharse, junto con los métodos de su vida anterior y los talismanes de primera calidad, sería difícil que un cultivador en la etapa avanzada de refinamiento del Li lo alcanzara, a menos que interviniera el antepasado del establecimiento de la fundación. Unos días más tarde, Lan Chanan superó con facilidad el cuello de botella y avanzó al cuarto nivel de refinamiento del Li. Esta era la ventaja de volver a cultivarse.
Para una raíz espiritual ordinaria de grado bajo o medio sin píldoras para romper el cuello de botella, quedarse estancado durante 1 o 2 años, o incluso 3 o 5, se consideraría normal. Por supuesto, esto era solo un cuello de botella en un reino menor. Para un cuello de botella de un reino mayor como el reino de establecimiento de la fundación, con la aptitud actual de Lan Chanan, necesitaría confiar también en las píldoras de establecimiento de la fundación para estar seguro. 27 años, cuarta capa de refinamiento de Li. Desde los 18 años, tardó 2 años en alcanzar la segunda capa de refinamiento de Li, 3 años en alcanzar la tercera capa, 4 años en alcanzar la cuarta capa. El progreso de la técnica Evergreen era realmente bastante lento. Antes de darse cuenta, Lan Chanan llevaba 9 años cultivándose en la familia Mu. Durante este periodo, se mantuvo discreto y evitó problemas, por lo que no se encontró con ningún problema importante. Lo que Lan Chanan no sabía era que Zhen Feng, la mujer fea de la familia Zhen, había estado tratando de vengarse de él durante todos estos años. Pero nunca tuvo la oportunidad. Porque en estos 9 años, aparte de ese compromiso de 3 años, Lan Chanan nunca había salido de la residencia de la familia Mu. Zhen Feng estaba a punto de morir de frustración. El avance de Lan Chanan a un reino menor causó fluctuaciones en la energía espiritual del cielo y la tierra, que no pudieron ocultarse a los cultivadores de la zona residencial del jardín de hierbas. A menos que uno saliera a buscar un lugar para avanzar, era imposible ocultar su reino de cultivo. Felicidades, hermano Chanan, por avanzar a la etapa intermedia del refinamiento de Li. Tras salir de su reclusión, Mu Yunfei fue el primero en felicitarlo. Hermano Yunfei, eres demasiado amable. A mi edad, avanzar al cuarto nivel de refinamiento de Li es simplemente mediocridad, sonrió Lan Chanan, sin ser precisamente modesto. El cuarto nivel de refinamiento de Li a los 27 años significaba que su potencial se consideraba bastante pobre, con pocas posibilidades de establecer una base en el futuro. Normalmente, era necesario alcanzar la etapa avanzada del refinamiento de Li antes de los 30 años para tener una esperanza decente de sentar las bases. Al ritmo actual de Lan Chanan, era imposible que alcanzara el séptimo nivel del refinamiento de Li antes de los 30. Sin embargo, tenía una esperanza de vida de 180 años en la etapa de refinamiento de Li, por lo que no había necesidad de apresurarse. Pero la familia realmente carecía de mano de obra. Mu Maode apreciaba la alerta que Lan Chanan había demostrado anteriormente, ya que la generación más joven de la familia carecía de esa cualidad. En esta crisis familiar, sería una lástima desperdiciar tal talento, así que más valía colocar a Lan Chanan en un puesto importante. Durante los años que Lan Chanan había estado en la familia Mu, no había causado ningún problema y se había cultivado manteniendo un perfil bajo, ganándose la aceptación de la familia Mu en términos de carácter. Mu Maode decidió arriesgarse. No sabía qué destino le depararía esta apuesta desesperada a la familia Mu. Hermano Chanan. Creo que puedes ocupar mi puesto y cuidar bien del jardín de hierbas, dijo Mu Yunfei mirándolo con ojos confiados. Anteriormente, la tarea de cuidar el jardín de hierbas había sido asumida temporalmente por Mu Yunfei. No te preocupes. El jardín de hierbas está en el patio trasero de la mansión Feiyu, y también está aquí el anciano He supervisando la refinación de las píldoras, añadió el mayordomo para tranquilizarlo. Habiendo llegado a este punto, Lan Chanan no podía negarse. Antes solo ayudaba en la defensa, ahora se había convertido en el líder. La mayor diferencia era que ya no podía holgazanear. En comparación con Mu Yunfei y Liergo, que tenían que ir al frente a luchar, esto seguía siendo aceptable. 9 años atrás, la familia Mu había acogido a Lan Chanan y le había proporcionado acceso a su ven espiritual y a sus terrenos de cultivo. La familia Mu le había mostrado su bondad. Dentro de lo razonable, asumir ciertas responsabilidades era lo justo. Este tipo de familia de cultivadores, con una ética recta y capaz de tolerar a personas de otros apellidos, no era fácil de encontrar en el mundo de la cultivación. Menos mal que no me casé con nadie de la familia Mu, pensó Lan Chanan, libre de ataduras y capaz de huir en cualquier momento. La familia Mu no podía controlarlo. La situación de Liergo era diferente. Con su esposa e hijos en la familia Mu, se había integrado completamente en ella durante la última década, lo que le dificultaba separarse de este gran colectivo. Al ver a la familia en crisis,
Mu Yonfei y Liergou no tuvieron más remedio que dar un paso al frente, aun sabiendo que podrían tener que sacrificarse. Un mes después, Lan Chanan se había adaptado a las tareas de vigilancia del jardín de hierbas. Unos cuantos jóvenes cultivadores de la familia Mu en las primeras etapas del refinamiento de Li seguían sus instrucciones. Tenían que inspeccionar las matrices de formación a diario, y alguien tenía que estar de guardia y patrullar por la noche. Por supuesto, Lan Chanan no era la máxima autoridad en el jardín de hierbas, sino que también estaba sujeto a controles y contrapesos. Había 2 personas en el jardín de hierbas con un estatus más alto que él. Una era un anciano con la vista borrosa en el 5º nivel de refinamiento de Li, un miembro mayor de los maestros de plantación espiritual de la familia Mu. Al ver lo difícil que le resultaba caminar, su longevidad se acercaba a su límite, por lo que no se podía contar con su capacidad de combate. La otra persona era, naturalmente, el refinador de píldoras He Yi. En el 7º nivel de refinamiento de Li y refinador de píldoras de primer rango y grado superior, su estatus era exaltado. Este hombre tenía un temperamento arrogante y mal genio. En las pocas ocasiones en que Lan Chanan había tratado con él, He Yi se había mostrado prepotente e incivilizado. Lan Chanan hacía todo lo posible por evitarlo. Lan, joven, ¿por qué no has enviado todavía esa hierba corazón de serpiente de 200 años? He Yi se acercó con expresión descontenta. Según las normas, para llevarse ingredientes medicinales raros de más de 200 años se necesita la aprobación del jefe de la familia, respondió Lan Chanan con pereza, tumbado en la hierba tomando el sol. Como He Yi no lo trataba con respeto, Lan Chanan no vio necesidad de ser cortés. Las ojeras hinchadas y los ojos hundidos en el rostro demacrado de He Yi adquirieron un aspecto siniestro debido a su ira. ¿Hablar con él mientras estaba tumbado? Ningún cultivador de la familia Mu se había atrevido a ser tan irrespetuoso con él en todos estos años. Estamos en un periodo especial. El frente necesita urgentemente píldoras espirituales, no puede haber retrasos. Recordando que Lan Chanan era un miembro externo de la familia, solo un maestro de talismanes de nivel medio sin mucha influencia, He Yi reprimió la ira en su corazón. Bien. Si quieres, ve a buscarlas tú mismo, yo no me haré responsable, dijo Lan Chanan con indiferencia. Este refinador de píldoras, He Yi, solía tomar hierbas medicinales sin seguir las reglas, especialmente en este periodo tan ajetreado. Nadie sabía cuántas hierbas se había embolsado. Pero gracias a su amistad con el antepasado fundador, los ancianos que antes custodiaban el jardín de hierbas siempre lo habían tratado con cortesía. Niño holgazán. Descuidas tus deberes día tras día, definitivamente informaré de ti a los rangos superiores de la familia, dijo He Yi con una dura reprimenda antes de marcharse enfadado, yendo a buscar las preciosas hierbas medicinales. Podría ser que el jefe de la familia Mu quisiera que yo actuara como control del anciano He. Lan Chanan se sintió impotente ante este resultado. Ya había sido discreto y se había mantenido al margen. Pero estando en esta posición, era inevitable que hubiera conflicto con He Yi. Este viejo debe haberse guardado algunas hierbas medicinales para él. Poco después, Lan Chanan vio a He Yi llevarse no solo la hierba corazón de serpiente de 200 años mencionada anteriormente, sino también varios otros ingredientes medicinales raros. Después de recoger las hierbas, He Yi regresó a su gran patio y comenzó a refinar píldoras a puerta cerrada. Capítulo 19. Mostrando los colmillos, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0%, párrafo 1 diagonal 99. Olvídalo, ¿qué tiene que ver conmigo? Lan Chanan no quería entrometerse en los asuntos de los demás. Al fin y al cabo, las hierbas que tanto codiciaban no eran suyas. El aspecto enfermizo de aquel anciano no era señal de longevidad. Como mucho, podría arrastrarse durante 20 o 30 años más antes de que Lan Chanan pudiera bailar sobre su tumba. Lan Chanan evitaba sus asperezas y apenas interactuaba con él. Sin embargo, hay cosas que no se pueden evitar simplemente tratando de mantenerse al margen. Varios días después, al amanecer. ¿Quién ha hecho esto? Lan Chanan estaba meditando cuando lo despertó un grito repentino. ¡Que se reúnan todos! La voz furiosa del anciano He Yi resonó en la zona residencial del jardín de hierbas. La autoridad de He Yi en el jardín medicinal era indiscutible.
Alrededor de 20 personas se reunieron dispersas, entre ellas guardias, cultivadores de hierbas y trabajadores mundanos. Heiji se paró frente a un campo medicinal, señalando un parche desordenado de hierbas pisoteadas bajo sus pies. En su mano tenía un resto de hierba medicinal con forma de hongo. Por su forma, parecía haber sido roído por algún animal. Esta mañana vine a recoger algunos ingredientes medicinales complementarios y me encontré con esta situación. La mirada de Heiji, desde debajo de sus ojos hinchados, transmitía una sensación fría y opresiva. Recorrió con la mirada a la multitud y finalmente se detuvo en el rostro de Lan Chanan. Lan Chanan, ¿qué hacías anoche? Explica esta situación. Anoche estaba meditando y descansando. No sé lo que ha pasado aquí, hay que investigar. Lan Chanan dijo la verdad. El campo medicinal era bastante grande, era imposible que lo vigilara día y noche. Pero como anoche no estaba de guardia y se produjeron pérdidas en el campo, como guardia residente tenía una responsabilidad innegable. HMPH, negligencia en el cumplimiento del deber. Heiji emanaba la presión espiritual del séptimo nivel de refinamiento de Li. Los cultivadores de la familia Mu presentes no se atrevieron a respirar. Está bien, más vale que investigues y llegues al fondo de esto. Estoy refinando píldoras y necesito esos ingredientes. Si hay alguna falta, te llevaré a la isla del corazón lunar para que veas al antepasado de la familia Mu. Heiji era como un barril de pólvora a punto de explotar, su voz era casi un rugido. ¿Ver al antepasado? Los cultivadores de la familia Mu se quedaron inmediatamente estupefactos. ¿Podría ser que la píldora que el anciano está refinando? Exactamente, dijo Heiji con orgullo. Entre las píldoras espirituales que estoy refinando, el venerable antepasado necesita 2. Lan Chanan ignoró su amenaza y se agachó para inspeccionar el campo medicinal pisoteado. Su ceño se frunció gradualmente. Por el aspecto de las hierbas dañadas, parecía que habían sido destruidas y devoradas por alguna bestia demoníaca o animal espiritual. Las bestias espirituales estaban prohibidas en el jardín medicinal. Si se trataba de una bestia demoníaca, ¿cómo se había infiltrado en las formaciones mágicas del jardín sin alertar a nadie? Anciano G, mi evaluación inicial es que se trataba de una bestia demoníaca parecida a una rata, o un animal espiritual controlado, que se coló en el jardín de hierbas, declaró Lan Chanan. Lan Chanan, no intentes excusarte culpando a la infiltración de una bestia espiritual. Este incidente se debe a tu negligencia en el cumplimiento de tu deber, no puedes eludir tu responsabilidad. Heiji resopló con frialdad, insatisfecho con la respuesta de Lan Chanan. Lan Chanan permaneció en silencio. Como guardia residente, era realmente difícil eludir la responsabilidad. TSK, una belleza sin igual, realmente no puedo soportar arruinar una flor en pleno esplendor. Señorita, si se rinde obedientemente y me permite capturarla, le perdonaré la vida. Contemplando a la elegante y exquisita Musyuyun, Heiji curvó los labios en una sonrisa burlona. Sua. Ghu. Sus palmas marchitas se abrieron y se materializaron unas líneas negras que se inflaron rápidamente hasta formar una densa red negra que se extendía varios metros y se expandía mientras levantaba un torbellino gris que se precipitó hacia Musyuyun. En realidad, las principales fuerzas de combate de la familia Mu estaban ocupadas en las minas. Musyuyun se encargaba de muchos asuntos internos. Los ojos brillantes de Musyuyun se volvieron hacia Lan Chanan con un toque de preocupación, a punto de decir algo. ¡Guau, guau! La mascota espiritual del hombre flaco, un sabueso negro, se puso inquieto, intentando constantemente salir corriendo del jardín medicinal. Algo no va bien. Lan Chanan dilató las fosas nasales, pero solo olió aromas normales de hierbas medicinales. Me marea. En ese momento, varios cultivadores de bajo nivel de la familia Mu comenzaron a tambalearse, con manchas marrones apareciendo en sus rostros. Señorita, tenga cuidado. Hay veneno. El cuerpo del hombre flaco temblaba. Su mascota espiritual, un sabueso negro, después de correr una corta distancia, de repente escupió sangre y se derrumbó. ¿Quién soltó el veneno? El esbelto cuerpo de Musyuyun se tambaleó mientras gritaba con voz clara, escaneando a todos los presentes. Sin embargo,
Vio a los cultivadores Mu desplomarse y tambalearse hasta caer al suelo. Solo el anciano Heiji permaneció ileso, revelando una sonrisa siniestra. La joven tiene un tesoro que la protege contra el veneno, se regodeó Heiji, mirando el pequeño saquito en la cintura de Mu Xiuyun, que ahora se había vuelto negro y emitía un humo negro tenue. ¡Boom! ¡Boom! Aparte de Mu Xiuyun, todos los cultivadores de la familia Mu presentes fueron envenenados y se derrumbaron en el suelo. Los que tenían un bajo nivel de cultivo vomitaron sangre y murieron en el acto. Los que tenían una constitución mejor y un nivel de cultivo más alto quedaron inconscientes o paralizados. ¿Qué tipo de veneno ha liberado este anciano? Ni siquiera hay rastro de olor. Lan Chanan y el sabueso negro detectaron la anomalía al mismo tiempo. Estaba a punto de usar una técnica secreta para expulsar el veneno y consumir una píldora antídoto, pero descubrió que, tan pronto como la extraña toxina entraba en su cuerpo, se disolvía rápidamente y era devorada por el maná de su técnica del árbol milenario. ¿Podría la técnica del árbol milenario tener efectos desintoxicantes? No, era más bien una disolución de la toxina. Era una ventaja inesperada. Para evitar convertirse en el objetivo principal de Heiji, Lan Chanan fingió estar envenenado y se derrumbó. Traidor. Así que eras tú. La expresión de Mu Xiuyun se volvió gélida y apretó con fuerza sus dientes plateados. ¡Zas! Canalizó con fuerza su poder mágico y una neblina luminosa plateada salió disparada de su manga como un rayo hacia Heiji. Dentro de la neblina plateada, se podía ver vagamente el contorno de una regla plateada. Era un arma mágica de grado medio. Señorita Mu, tu bolsita no ha podido bloquear completamente el polvo corrosivo de la médula. Con solo el 6º nivel de refinamiento de Li, ni siquiera en tu mejor estado serías rival para mí, dijo Heiji con indiferencia mientras agitaba la manga. Se formó una barrera de patrones verdes inscritos que lo protegía. Se trataba de un escudo de fuerza de maná que solo los cultivadores de refinamiento de Yi en etapas avanzadas podían lanzar. ¡Pon! La neblina luminosa plateada explotó. El resplandor del artefacto regla se atenuó y su fuerza se agotó. Era inconcebible que el golpe con el artefacto de Mu Xiuyun ni siquiera pudiera atravesar el campo de fuerza de Heiji. Anciano He, ¿qué intentas hacer? ¿Por qué traicionas a la familia Mu? Gruñó Mu Xiuyun, con un ligero tono marrón apareciendo en su tez clara. Maldijo por dentro, ya que la invasión de la toxina le impedía ejercer plenamente su poder mágico. Al principio solo quería matar a todos los que estaban en el jardín medicinal y huir con un lote de hierbas preciosas. Pero con Mu Mao de recientemente en la familia Maple Leaf Juan para discutir una alianza matrimonial, tú, su hija, eres una importante baza, explicó Heiji sin prisa, esperando a que el veneno hiciera más efecto en Mu Xiuyun. Capítulo 20. Intensa batalla símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/130 Esa red negra era un arma mágica especial, y el torbellino gris que levantaba hizo que Mu Xiuyun se sintiera mareada y le diera vueltas la cabeza incluso antes de que se le acercara. Rápidamente lanzó 2 talismanes de grado medio. 2 capas consecutivas de escudos de luz dorada protegieron el cuerpo de Mu Xiuyun. Era un hechizo de primer rango, escudo de luz dorada. Sin embargo, en el momento en que la red negra presionó hacia abajo, los escudos de luz dorada hicieron un sonido chisporroteante y se ennegrecieron y se hicieron añicos a una velocidad visible. La primera capa del escudo de luz dorada se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. La segunda capa del escudo de luz dorada ni siquiera duró un suspiro. La red negra también era un arma mágica de grado medio, y el poder que ejercía en manos de alguien en la etapa avanzada de refinamiento de Li era aterrador. El bonito rostro de Mu Xiuyun palideció y, apretando los dientes, lanzó otro talismán azul claro de grado superior. Se condensó un frío que helaba los huesos y un escudo de agua cristalina y brillante envolvió el cuerpo de Mu Xiuyun. La red negra presionó contra el escudo de agua cristalina. Sus hilos se entrelazaron con el flujo de agua y emitieron un sonido sibilante, pero finalmente fueron bloqueados. Sin embargo, el escudo de agua cristalina se estaba oscureciendo rápidamente y no podía durar más de unos pocos respiros. Aprovechando la oportunidad, Mu Xiuyun se tragó una píldora desintoxicante. En ese momento,
Un rayo de luz como un fuego artificial se disparó desde el campo de hierbas no muy lejos, visible a cientos de kilómetros a la redonda. Un talismán de señalización. Heiji y Musyukun miraron instintivamente y vieron a un joven con una túnica blanca aplastando un talismán en su mano. Como guardián del jardín de hierbas, Lan Chanan tenía que hacer algo. «Joven, ¿no te has envenenado?», preguntó Heiji con los ojos hinchados y entrecerrados, algo sorprendido. El polvo corrosivo de la médula que había utilizado no era un veneno cualquiera, sino que era capaz de mezclarse con el aura de las plantas y la hierba. Un cultivador de refinamiento de I en la etapa intermedia no habría podido resistirlo. Afortunadamente, Lan practicó la resistencia al veneno cuando aprendía artes marciales en el pasado, por lo que el veneno no penetró profundamente. Lan Chanan tenía el rostro sombrío y apretó los dientes con esfuerzo mientras se levantaba rápidamente y se tragaba una píldora desintoxicante. En realidad, solo estaba fingiendo. El veneno se había disuelto con su maná Evergreen tan pronto como entró en su cuerpo, lo que le ahorró algunos problemas. El llamado entrenamiento de resistencia al veneno, que dañaba la base física, era algo que Lan Chanan nunca había practicado. «Lan Chanan, me alegro de que estés bien. Con nosotros dos uniendo fuerzas, todavía hay esperanza». Los ojos estrellados de Musyukun brillaron con una luz brillante mientras exclamaba alegremente. Lan Chanan también se encontraba en la fase intermedia del refinamiento del Li, por lo que, uniendo fuerzas con él, solo tenían que aguantar un momento antes de que llegaran los refuerzos de la familia Mu. La mansión Feiyu estaba a más de 200 millas de allí. Solo contando con este chico, se burló Heiji, mientras reprimía a Musyukun, lanzó casualmente un grupo de espantosas llamas verdes. Nunca se había tomado en serio a un cultivador como Lan Chanan, que acababa de entrar en el cuarto nivel de refinamiento del Li. Ante las espantosas llamas verdes, Lan Chanan actuó con rapidez y activó un talismán de cortina de agua. Una capa de agua azul neblinosa apareció frente a él. ¡Boom! Las espantosas llamas verdes explotaron y la cortina de agua se oscureció de repente mientras se elevaba una gran cantidad de vapor de agua. Después de 1 o 2 respiros, la pantalla de agua se rompió. Las espantosas llamas verdes también se extinguieron en su mayor parte por el flujo de agua y no dañaron a Lan Chanan, que había esquivado el ataque. Heiji no pudo evitar soltar una ligera exclamación de sorpresa. Aunque el agua vence al fuego, un talismán ordinario de primer rango y grado medio no debería haber sido capaz de bloquear su hechizo secreto de fuego de la etapa avanzada de refinamiento del Li. Parecía que Lan Chanan había utilizado un talismán raro y de gran calidad. «Mi señora, me acercaré y le presionaré». Lan Chanan no temía que Heiji le oyera y dejó una estela en el lugar. Además de cultivador, era un marcial innato, con un físico más fuerte que el de los no marciales en la etapa de refinamiento del Li. Una vez que se acercara, la combinación de sus habilidades marciales y sus técnicas de cultivo no sería algo que se pudiera tomar a la ligera. «Niño tonto, qué ridículo». Heiji estaba a punto de romper la barrera defensiva de Musyukun, pero cuando vio a Lan Chanan cargando contra él, no esquivó ni evadió, revelando una sonrisa burlona. «Puf. Puf. Puf». Antes de que Lan Chanan pudiera acercarse, varios picos de tierra se dispararon desde el suelo bajo sus pies, cada uno de más de un sang, 3 metros, de altura, capaces de perforar instantáneamente incluso el cuerpo de un tigre o un elefante. El juego de pies de Lan Chanan era como si tuviera ojos en las plantas de los pies. Saltando y desplazando su cuerpo, esquivó por poco los picos de tierra que aparecían continuamente. Estas púas de tierra que aparecían sin previo aviso no eran hechizos lanzados por Heiji. Este chico reacciona bastante rápido. Heiji mostró un ligero arrepentimiento, ya que esperaba que Lan Chanan muriera seguro. ¡Boom! Donde surgieron las púas de tierra, voló el polvo y apareció una enorme bestia demoníaca con forma de rata de color marrón amarillento, con 4 extremidades extremadamente robustas y garras y colmillos como hierro y acero. Rata excavadora de la tierra. Lan Chanan entrecerró ligeramente los ojos. Con esto, quedó claro cómo Heiji había plantado la prueba anteriormente. La trampa no estaba dirigida deliberadamente a Lan Chanan, sino que tenía la intención de atraer a la joven de la familia Mu y romper la alianza matrimonial entre la familia Mu y la familia Huang. Anteriormente,
Todos en el jardín de hierbas habían sido engañados por la apariencia arrogante y malhumorada de He-Yi. Como mucho, habían sospechado que He-Yi codiciaba las hierbas medicinales. Probablemente se trataba de un defecto que había revelado deliberadamente, ya que la codicia por la riqueza es un rasgo humano normal. En ese momento, esta rata de roca poseía un poder espiritual equiparable al nivel más alto del sexto nivel de refinamiento de Li. Los sigilosos ataques con púas de tierra de antes podían matar instantáneamente incluso a alguien en el séptimo nivel de refinamiento de Li. ¡Puf! Fragmentos de roca tan grandes como piedras de molino fueron destrozados por las garras de la rata de roca. Inmediatamente después, sus feroces ojos brillaron con una luz roja. Cargó contra Lan Chanan, que estaba en el aire, a una velocidad extremadamente rápida. En ese momento, Lan Chanan no tenía espacio para esquivarlo, pisó con fuerza con un pie y liberó su marcial, al tiempo que envolvía su pierna con una capa de poder mágico evergreen. Se escuchó un estruendo tremendo y se abrió un gran agujero en el suelo. La sangre y el de Lan Chanan se agitaron y su pie desnudo se entumeció, aprovechando la fuerza para saltar decenas de metros y separarse de la rata de rocas. Como innato marcial, aunque su cuerpo físico era fuerte, en comparación con una bestia demoníaca de este nivel, todavía había una diferencia considerable. Mientras retrocedía, Lan Chanan lanzó 3 bolas de fuego que impactaron en el cuerpo de la rata de roca. La rata de roca huyó y su pelaje se ennegreció en varios puntos. Su cuerpo se tambaleó ligeramente, pero no pareció verse muy afectada, ya que volvió a cargar contra Lan Chanan. Las bestias demoníacas de tipo tierra son realmente resistentes. Lan Chanan se sintió un poco preocupado. Por supuesto, el mayor nivel de cultivo de la rata tunelera también era una razón importante. Cuando la rata de roca volvió a cargar, el rostro de Lan Chanan se volvió solemne mientras formaba sellos con las manos y recitaba rápidamente, gastando rápidamente su poder mágico. Al instante, se reunió una gran cantidad de esencia espiritual vegetal y de madera. El cuerpo de la rata de roca se estremeció ligeramente, revelando una mirada inquieta en sus ojos. Al momento siguiente, desde el suelo y las plantas circundantes, se condensaron enredaderas espinosas que, a una velocidad superior a la del rayo, ataron y inmovilizaron a la rata de roca. Chirri. La rata de roca chilló y luchó violentamente, mostrando miedo en su rostro. Pero aquellas enredaderas espinosas eran extremadamente resistentes y formaron una prisión que la ataba con fuerza. El hechizo de la enredadera restrictiva. La expresión de He-Yi mostraba asombro. El hechizo de las enredaderas restrictoras era un hechizo de tipo madera relativamente difícil, que rara vez dominaban los cultivadores en la etapa de refinamiento de Li. Aprovechando la densa madera y el Li espiritual de las plantas del jardín de hierbas, Lan Chanan fue capaz de emplear un ingenioso truco para lanzar este hechizo a pesar de estar solo en la etapa intermedia del refinamiento de Li, lo que podía considerarse una aplicación ingeniosa de las técnicas. El hechizo de la enredadera restrictiva también resultaba ser el contraataque perfecto contra una bestia demoníaca de tipo tierra. Viejo. Veamos qué otros trucos tienes. Después de inmovilizar a la rata de roca, Lan Chanan se colocó un talismán de velocidad del viento, dejando una estela tras de sí mientras cargaba rápidamente hacia He-Yi. Este chico no solo es un maestro marcial innato, sino que también es experto en hechizos. He-Yi finalmente comenzó a entrar en pánico y rápidamente sacó un arma mágica llamada lanzadera voladora. ¡Zas! Un frío arco iris brilló cuando la lanzadera voladora se abalanzó hacia la cara de Lan Chanan en un instante. Aunque Lan Chanan era rápido, no pudo igualar la velocidad de ataque del arma mágica. Sin tiempo para pensar, sacó un escudo verde oscuro y lo expandió, como un muro de piedra que bloqueaba su camino. El escudo de roca. Era un arma mágica defensiva de grado medio que había intercambiado gracias a las contribuciones de su familia. Clank. Con un fuerte sonido, la lanzadera voladora dejó una marca en el escudo de roca de jade, saltaron chispas y se oyó un chirrido ensordecedor por la fricción. Lan Chanan dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Aunque ambas eran armas de grado medio, una empuñada por un cultivador avanzado en la refinamiento de Li sería mucho más poderosa. Afortunadamente, como He-Yi estaba luchando contra los dos, este apresurado ataque con el arma solo tenía alrededor del 70% de su potencia total. Pero Lan Chanan había logrado su objetivo.
Al tener que lidiar con Lan Chanan, Heiji había relajado su presión sobre Musyukun. Justo un momento antes, la Red Negra ya había atravesado el talismán defensivo de grado superior de Musyukun, dejándola en grave peligro. «Bien hecho», exclamó Musyukun con los ojos iluminados mientras aprovechaba la oportunidad. Sin dudarlo, sacó su carta de triunfo, un talismán ofensivo de grado superior. La técnica de las llamas ardientes. La energía espiritual ardiente hervía mientras una bola de fuego retorcida y de color rojo oscuro estallaba y se estrellaba con fuerza contra la red negra que había sobre su cabeza. La red negra fue destrozada y su luz se atenuó un poco. Sin embargo, la crisis no se había resuelto. El poder espiritual de Heiji era abundante y su arma mágica estaba intacta, por lo que su destreza en el combate seguía intacta. Musyukun no había eliminado por completo el veneno de su cuerpo y no podía aguantar mucho más. ¡Puf! El rostro de Musyukun se puso mortalmente pálido mientras hacía circular su poder espiritual, forzando unas gotas de su sangre vital a salir de la punta de su lengua y caer sobre una regla de plata. Llamas de sangre brotaron de la superficie de la regla de plata, emitiendo una luz deslumbrante que se transformó en un golpe certero que, en el breve instante en que la red negra fue destrozada, se abatió sobre el rostro de Heiji. La potencia de este golpe era comparable a la de un cultivador en la última etapa de refinamiento de Li. No está mal, la elogió Lan Chanan en silencio, ya que había aprovechado muy bien este momento oportuno para contraatacar. Por lo general, un cultivador en la fase avanzada de refinamiento de Li solo podía controlar 2 armas mágicas de grado medio o 4 de grado bajo al mismo tiempo. Incluso si Heiji tuviera otra arma, no tendría la capacidad de usarla. Niños insolentes. El rostro de Heiji se puso ceniciento de rabia y apretó los dientes con furia. Solo pudo lanzar un talismán escudo de luz dorada y conjurar a la fuerza un escudo de fuerza de maná. Puf. Puf. Ban. La regla plateada atravesó el escudo de luz dorada y dejó una grieta en el escudo de fuerza espiritual de Heiji. Pero finalmente fue bloqueada. El sudor perlaba la frente de Heiji, que había llegado al límite, luchando en 2 frentes mientras mantenía 2 armas de grado medio y también su escudo de fuerza espiritual. Pero justo entonces, ocurrió una anomalía. Suiz. Varios rayos pequeños y tenues disparados como agujas se dirigieron hacia Heiji desde un lado. Mal. Esos pocos rayos atravesaron el escudo de fuerza espiritual ya agrietado que protegía a Heiji. 2 de los rayos se dirigieron directamente a su cara. Aterrorizado, Heiji circuló apresuradamente su poder espiritual en un intento desesperado por esquivarlos. Amortiguados por el escudo de fuerza espiritual, la velocidad de esos rayos disminuyó ligeramente, lo que le permitió esquivar la mayoría de ellos. ¡Plac! Sin embargo, uno de los rayos de agujas atravesó la pierna de Heiji. Dejó escapar un ligero suspiro de alivio, al menos había evitado sus zonas vitales. Pero al momento siguiente, la pierna de Heiji se entumeció, su cuerpo se tambaleó, su rostro se puso negro y apretó los dientes mientras miraba a Lan Chanan. Pequeña bestia. Has envenenado las agujas. ¿Debía culpar a los cultivadores de la familia Mu que estaban bajo su mando? Eso solo lo aislaría aún más. Como miembro de una familia ajena, su autoridad era insuficiente para empezar. Oh, no. Anciano G, Guardián Lan, ha desaparecido un hongo espíritu de sangre de 400 años. Un grito de alarma provino de uno de los cultivadores de hierbas que inspeccionaba el campo. Un hongo espíritu de sangre de 400 años. Se desató el caos en el lugar. Era una pérdida enorme. Un hongo espíritu de sangre de 400 años era una hierba espiritual muy rara, y la familia Mu no tenía muchas. La expresión de Lan Chanan cambió ligeramente. Un incidente que involucraba un ingrediente tan valioso se había vuelto bastante serio. Miró a Heiji con perplejidad. Si se trataba de una trampa, el método era demasiado simple y burdo. Por supuesto, los métodos simples no significaban que fueran inútiles. Parece que este incidente no puede explicarse simplemente como una infiltración de bestias espirituales o un fallo en la vigilancia. La mirada gélida de Heiji recorrió a todos los presentes. Debe haber alguien en el jardín medicinal robando desde dentro. Una piedra agitó 1000 olas y los miembros de la familia Mu se sintieron conmocionados.
Los ojos de varios miembros de la familia se dirigieron inconscientemente hacia Lan Chanan. Después de todo, Lan Chanan era un forastero. Antes de su llegada, el jardín medicinal siempre había estado en paz. A partir de ahora, nadie puede salir del jardín medicinal. Que los ancianos de la familia envíen a alguien a investigar. He Ji dio la orden. Los cultivadores de la familia Mu no pusieron objeciones. Incluso sin las instrucciones de He Ji, varios cultivadores de la familia Mu ya estaban vigilando a Lan Chanan para evitar que escapara. Lan Chanan no intentó huir. Quien huyera en ese momento sería sospechoso y se convertiría en un objetivo. Finalmente, todos eligieron al anciano maestro de plantación espiritual de refinamiento de I de quinto nivel para que regresara al clan e informara del incidente. Este anciano plantador de hierbas era un mayor de la familia Mu que se acercaba al final de su vida, pero había trabajado diligentemente toda su vida y todos confiaban en él. Para despejar cualquier duda, antes de irse, el anciano permitió públicamente que todos lo registraran. Todo este incidente es muy extraño, Lan Chanan cayó en contemplación. Podría ser que solo porque era un forastero sin respaldo, He Ji decidió incriminarlo, para culparlo por el robo de los codiciados ingredientes. Lan Chanan lo había comprobado y no había ningún objeto robado ni en él ni en su cabaña. Para inculpar a alguien, tenía que haber pruebas, ¿no? Si los cultivadores Mu venían a investigar y no encontraban ningún objeto robado ni pista sobre Lan Chanan, entonces habría dudas sobre toda esta situación. Los ancianos de la familia Mu no eran tontos. Inevitablemente empezarían a sospechar de He Ji. Por supuesto, también era posible que un tercero estuviera tratando de sembrar la discordia dentro de la familia Mu enturbiando las aguas. Alrededor del mediodía. El anciano cultivador de hierbas regresó. Lo acompañaban investigadores enviados por los ancianos de la familia Mu. Eran un hombre y una mujer. La elegante y gentil figura femenina no era otra que la joven dama de la familia Mu, Mu Xiuyun. El otro, un hombre flaco con una gran capa y un sabueso negro siguiéndole los pasos, solo tenía el tercer nivel de refinamiento del Li, probablemente alguien especializado en la investigación y el razonamiento dentro de la familia. Anciano G, mi padre está fuera por negocios, así que he traído a alguien para investigar hoy. Definitivamente llegaremos a una conclusión justa. Mu Xiuyun hizo una reverencia elegante, con voz suave y melodiosa. No hay problema. En circunstancias especiales, es comprensible. He Ji se acarició la barba con una sonrisa, en tono amable.